10 mandamientos nos dejó Dios. 99 ovejas dejó el buen pastor para salvar una perdida. 8 días duraba la fiesta de los tabernáculos para el pueblo de Israel. 7 días fueron los que Dios necesitó para hacer toda la creación. Al día 6, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. 5 panes y 2 peces fueron los que Jesús multiplicó y dio de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. 4 son los evangelios que narran la vida de nuestro Señor Jesucristo. 3 cosas deben permanecer: la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos debe ser el amor. Nadie puede servir a 2 señores. O se sirve a Dios o se sirve a las riquezas. Dios es uno y no hay nadie más que Él. Desde el inicio de la humanidad, el hombre está lleno de preguntas que quiere resolver. Y sabemos que tú no eres la excepción. Por eso, en este programa, el pastor David y la pastora María Cristina están listos para dar respuesta a todas esas preguntas a la luz de la palabra. No te quedes con la duda y conéctate a este sábado de Preguntas y Consejos. Ya estás aquí, quédate y no te desconectes. La familia, al igual que la iglesia, es una institución creada por Dios y en los últimos tiempos ha sido una de las más atacadas. Pero la palabra promete que Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Por eso el pastor David y la pastora María Cristina han destinado este tiempo para traer luz y verdad bíblica a la familia de hoy. Si tú tienes alguna pregunta, necesitas un consejo u oración en tu área familiar, escríbenos al living.wcc@gmail.com o al número de WhatsApp +1 469 688 6702. Nuestros pastores estarán respondiendo a todas tus inquietudes. Pastor David, pastora María Cristina, gracias por este tiempo. Bienvenidos. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Hoy la pastora María Cristina de Gómez, quien les habla, muy contenta de poder compartir una vez más este espacio con todos y cada uno de ustedes. Este espacio que es para la familia, para los hogares y bueno, para todas aquellas personas que están interesadas en que Dios les hable, en que Dios les guíe, les enseñe a través de la palabra para tener hogares, familias, hijos, matrimonios de bendición. Así que todos sean más que bienvenidos. Y hoy, gracias a Dios que no me encuentro sola, se encuentra conmigo mi amado esposo, mi pastor, mi amigo y mi compañero, mi vida. Dios te bendiga. Hola, mi vida, gracias. Y a todos ustedes, gracias por estar siempre en sintonía de Radio Sion y también de los diferentes medios donde este programa se retransmite. La verdad es un gusto, es un honor y un placer poder compartir la palabra de Dios, poder aprender de la palabra de Dios y poder dejar que Dios sea el que nos ministre, nos enseñe y nos guíe en cuanto a la formación de los hogares, en cuanto a la formación de los hijos y en cuanto a la formación de un núcleo familiar que no solamente glorifica a Dios, sino que trae bendición a nuestra vida. Así es, así que vamos a orar en esta hora y vamos a pedirle al Señor que nos ayude para que sea un tiempo de mucha, pero mucha bendición, donde Dios se pueda glorificar y bueno, donde Dios nos pueda hablar y nosotros también estemos apercibidos y preparados para recibir esa palabra que hoy Dios tiene para nuestras vidas.
Padre que estás en los cielos en esta hora, Dios mío, te damos infinitas gracias, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, por este espacio que tú nos regalas y que tú nos permites tener, Señor, para poder aprender de tu palabra. Mira, Padre, hoy yo te pido que los sentidos de tus hijos, los sentidos de cada persona que está viendo este programa, Padre, estén apercibidos para poder recibir, para poder entender, para poder llenarse de ti, Señor. Bendíceles de una manera sobrenatural en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, y hoy vamos a estar analizando, ya entrando en el libro de Job, en el capítulo número 1, uno de los libros más antiguos de la Biblia, pero lo sorprendente de este relato, cuando lo abrimos y leemos este texto, y sabemos que es el libro más antiguo de la Biblia, que puede ser datado aún y puesto aún en el libro de Génesis. O sea, la gente no sabe si es antes de Abraham, si es después de Abraham, si es antes de Moisés, después de Moisés, pero lo cierto es que nos muestra la relación de el primer hombre que hay en la Biblia, después de Adán, que tiene relación con Dios. Y nos lo muestra de una manera muy excelente y muy bonita. ¿Por qué? Porque nos muestra un hombre que tiene una relación con Dios, que es perfecto, y no perfecto porque no pecara. No. Sino porque quiere agradar a Dios y quiere llevar una vida tremenda para con Dios, pero aún así le pasan una serie de desfortunas y cosas tremendas en su vida. Y para mí eso es hermoso. ¿Por qué? Porque el libro de Job, siendo el libro más antiguo de la Biblia, nunca descarta los problemas y las dificultades que tiene cualquier persona, en este caso, que busca de Dios. Quiere decir que los problemas, las dificultades, no eximen a nadie, no tienen una excepción, atacan a cualquiera, aún hasta los que buscan de Dios. Y eso es algo sorprendente, porque los problemas del hogar, porque él tuvo problemas de hogar, problemas económicos, problemas de salud, aunque buscaba de Dios, aunque seguía a Dios, y yo creo que tuvo que lidiar con la vida. Y aunque vemos cómo fue el diablo el que causó todas estas cosas, tuvo que lidiar con el hecho de que en su vida Dios quizás no actuó de la manera que él siempre creyó que Dios actuaría. Y yo creo que el drama más grande de este libro que vamos a empezar a ver es cómo él logra lidiar con estos problemas, y logra lidiar con estos problemas con la ayuda de Dios. Y yo creo que hay algo interesante de lo que tú estás diciendo, mi amor, porque lastimosamente creo que a muchos les ha pasado, y es que de pronto nos hacen creer que el cristianismo, cuando nos convertimos, vamos a estar como en una burbuja, como en una cápsula, donde nada nos va a tocar, donde nada nos va a pasar. Y resulta que muchas veces cuando los cristianos se ven enfrentados a circunstancias del diario vivir, circunstancias del hogar, circunstancias económicas, circunstancias de la salud, muchas veces lastimosamente por de pronto la mala enseñanza o de pronto por no el adoctrinamiento, resultan de pronto blasfemando, resultan renegando de Dios, resultan hasta apartándose de las cosas de Dios, pensando que es que Dios es malo, pensando que es que Dios no es un Dios bueno. Y por el contrario, Dios es muy, muy bueno, y cada una de las circunstancias, tanto en nuestra vida, como en la economía, como en el hogar y en el ámbito que sea, nos sirven a nosotros como un trampolín para madurar, para crecer y también para ver las cosas de una manera diferente. Bueno, y lo que vamos a empezar a notar acá es que aunque Job, como muchos de los padres que me están viendo, dice la Biblia, era temeroso de Dios, apartado del mal, varón perfecto. Y no, vuelvo y repito y hago hincapié en esto, no que fuera perfecto porque no pecara, sino porque tenía una devoción a Dios que lo hacía ser recto más que los demás. Y yo creo que es nuestra devoción a Dios. Pero aún así, el libro comienza con su familia. El libro, y ahí es donde queremos entrar, porque aunque era apartado del mal, aunque esto dice la Biblia, que le nacieron 7 hijos y 3 hijas.
Y yo creo que así es como comienza el relato, mostrando a un Job apartado del mal, temeroso de Dios, recto en todas sus cosas, una persona devota al Señor. Quiere decir que sí se puede, porque Uz era una región llena de dioses paganos. Pero he aquí hoy un hombre que en medio de todos esos dioses paganos estaba tras el corazón de Dios. Amén. Tras la búsqueda de Dios. O sea que sí se puede. Eso es mentiras, que es que yo me voy a un país y me mundanalicé porque no habían iglesias. Ajá. ¿Sí me hago entender? Sí, Porque Job es la totalmente. muestra de una persona que aunque no hay iglesias cerca, porque hay gente que dice, pastor, me voy para España. Hay pastor en los Estados Unidos, como no abren todos los días la iglesia, entonces yo, pastor, no, me enfría espiritualmente. No. Job no tenía iglesia, Job no tenía nada. Job vivió en una región donde el politeísmo abundaba, pero pudo ir detrás del Señor, buscando su presencia y siendo mejor cada día. Quiere decir que sí se puede. Pero dice la Biblia, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Quiere decir que la familia, porque antes de hablar de las riquezas, antes de hablar de todo lo que tenía Job, Sí. lo primero que habla Y toca en la familia. y toca es la familia. Quiere decir que aún en los tiempos antiguos, para Dios la familia es supremamente importante. O sea, para Dios la familia es supremamente importante. Más importante que la riqueza. Sí. Porque hubiera puesto la riqueza primero y Claro. tenía 7,000 ovejas y 10,000 cabras y no sé cuántos camellos. Pero no, pone a la familia por Primero. encima de la riqueza y por encima. Y dice la Biblia, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en sus días. Quiere decir que, y esto es importante porque Job, aunque era un varón perfecto, no era religioso, no era dogmático, no era, porque la Biblia no condena el banquete. Aquí no lo condena. ¿Por qué no dice y eran pecadores o eran malos? Como hablaba en malignos? Génesis de muchos de los hijos de los hombres. No, habla de que ellos eran grandemente bendecidos y no parece indicar que se entregaban a las cosas malas porque dice, celebraban alegremente cada uno en su día. Quiere decir que no se la pasaban fiesteando ni nada, sino cada uno en su día. Eran fechas especiales. Quiere decir que tenían fechas que su cumpleaños o alguno de sus fechas. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Ok, aquí la bebiesen no hace inferencia a una embriaguez de que eran borrachos ni nada, sino cualquier tipo de bebida. Lo que pasa es que nosotros pensamos de que ellos eran... El término suena a alcohólicos. Porque mira, sigue leyendo. Claro que sí. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque esto es interesante, porque Job enviaba y los santificaba y ofrecía holocaustos. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque Job lo primero que hacía era servir como sacerdote de su casa. Y yo creo que eso, hoy vamos a hablar de varios temas. Y el primero de los temas que vamos a tocar es, Job era el guía espiritual de su familia. Nosotros tenemos una responsabilidad como padres enorme, y es ser los guías espirituales. Muchas veces nosotros estamos esperando que ese trabajo lo haga el pastor o la escuelita bíblica, que le enseñen la palabra. Y resulta que el libro más antiguo que hay en la Biblia, que nos enseña de la familia, que es el libro de Job, porque vamos a quedarnos acá algunos sábados estudiando cuáles son los principios bíblicos para la familia, nos dice que la responsabilidad espiritual en un hogar no la lleva el pastor de la iglesia, ni mucho menos la escuelita bíblica de la iglesia, sino los padres. Porque él estaba fungiendo como sacerdote, quien enseñaba y los santificaba y hacía que ofrecieran holocausto. Era Job, era su padre. Hay muchas personas que me están diciendo, pastor, pero es que yo soy madre soltera. Independientemente,
el líder de la casa, papá o mamá, Sí. son los encargados de llevar la espiritualidad. Pero ¿cómo vamos a llevar una espiritualidad si los padres ni siquiera buscan de Dios? Exacto, yo creo que lo más importante cuando nosotros miramos lo que tú estás diciendo, mi vida linda, es que nosotros como padres tenemos que ser el ejemplo para nuestros hijos. Que lo que tú dices es muy cierto. Qué gran ejemplo el que da Job a los padres cristianos. Exacto, porque es que no podemos pretender que nuestros hijos busquen de Dios, como bien lo estaba diciendo mi esposo, cuando nosotros no lo hacemos, que nuestros hijos oren cuando ellos no oran, que de pronto sean correctos cuando nos ven a nosotros hacer lo incorrecto. La Biblia nos enseña que nosotros como padres estamos llamados a ser un ejemplo para nuestros hijos, porque hay un dicho muy popular, o bueno, muy común en mi esposo, y es que él siempre me ha dicho, y es algo que él siempre me ha enseñado, me dice, uno enseña lo que sabe, pero reproduce lo que uno es. Hay gente que espera tener unos hijos supremamente espirituales cuando muchas veces tienen padres carnales. Carnales, sí, sí. Y ahí es donde no podemos confundir, como bien tú lo decías, es que yo los llevo a la iglesia, no es que la iglesia... Dios nos reúne y nos permite de pronto compartir. No. Y está bien, vida, que sean instruidos y que usted nos ponga a ver una prédica nuestra o que usted pueda, o sea, eso está perfecto. Pero usted tiene que tomar la iniciativa. Sí. Pregunta, ¿lo ven leyendo la Biblia usted? ¿Es usted el que coge de su casa, apaga televisores, apaga videojuegos y dice, ok, muchachos, vamos a tener un estudio bíblico? ¿Lo hace? Porque esto es lo que él estaba haciendo. Él nos mandaba y le decía, venga que aquí nos vamos a santificar. Entonces era un líder que guiaba por el ejemplo a sus hijos de espiritualidad. Ahora mueren ellos, porque mueren. No sabemos que los mató el pecado, no sabemos, no podemos juzgar, pero mueren habiendo tenido un gran ejemplo y habiendo tenido a alguien que los guió en los caminos del Señor. Qué terrible que mueran y que la culpa de su muerte sea usted porque nunca los guió en los caminos del Señor, porque nunca tuvo la audacia de poder enseñarlo. Yo tengo una señora, una hermana acá en la iglesia que ella deja que sus hijos hagan lo que quiera. Para mí, a mí eso me parece trágico. A mí me parece que no está siguiendo los parámetros bíblicos de poder coger a sus hijos y guiarlos y ser la sacerdotisa de su hogar y decir, venga, vamos a buscar de Dios. La señora dice, no, es que él no quiere venir, él no quiere hacer caso. Yo le digo, pero por Dios, es que no es grande, tiene todavía. Como 10, 12 años. Imagínese cuando tenga 18 que ya sea más crecido. Se le salió de las manos. Ese muchacho, ¿qué caminos va a tener? ¿Por qué caminos va a andar? Entonces Job es un gran ejemplo para los cristianos de hoy, de ser los sacerdotes de la casa, de ser la persona que guía por el camino de Dios a sus hijos. Pero luego dice la Biblia que él oraba por ellos, porque dice, quizás habrán blasfemado, pecado del Señor. En pocas palabras, Job no estaba seguro. ¿Qué habrían hecho? Y intercedía, ¿por qué? Por ellos. Y yo creo que esto es el segundo punto que vamos a hablar, y es, estamos intercediendo por nuestros hijos. O sea, Job no dice que son pecadores, pero Job sabe que están en un mundo lleno de pecado y que pueden pecar. Y se preocupó por la vida espiritual de sus hijos. ¿Se preocupa usted por la vida espiritual? Sí. Estamos intercediendo, estamos guerreando por orando día y noche. Porque yo creo que esto es supremamente importante, y es que hoy nos damos cuenta que la mayor, de verdad, preocupación por los muchachos deberían ser los padres. Deberían mirar con quién están, cómo están, qué están haciendo, cómo lo están haciendo. Y ahí es donde nosotros los cercamos en oración, pidiéndole al Señor que los ayude en las luchas, dificultades que ellos estén pasando. Yo tengo algo, y es que muchos padres me dicen, ay, pastor, yo quiero que usted hable con mi hijo. Y yo puedo hablar con ellos, está bien, pero el que tiene la llave, escúchame, de ese hogar eres tú. Yo no soy su papá. Yo no soy la mamá, yo no soy el papá. Yo puedo enseñarles la palabra, pero el padre tiene una llave espiritual importante. Y yo creo que quizás usted no pueda imponer su voluntad sobre los hijos. No los puede.
como de pronto como cuando eran niños y tenían 8 años o 9 años, pero sí podemos orar por ellos. Sí podemos orar por ellos y tener un escudo de intercesión con clamor, con lágrimas, con devoción, porque yo creo que por medio de la fe podemos mover esa mano del Señor. Amén. Para que obre en sus corazones y en sus vidas, el cual sí puede hacer mucho en ellos. Así es. Y yo creo que esto es muy lindo, mi vida linda, porque a veces pensamos que somos nosotros y la verdad es que nosotros muchas veces no podemos hacer nada. Pero cuando nosotros de verdad hacemos como lo hizo Job, que oró, buscó a Dios, derramó su alma delante de Él, hay cosas que tú no vas a poder hacer, que nosotros como padres no vamos a poder hacer, no vamos a poder estar con ellos donde quiera que ellos vayan, pero si oramos a Dios, Dios se va a estar con ellos. Yo creo que cuando los niños empiezan a crecer y muchos padres lo pueden o lo están viviendo o se pueden identificar con esto, cuando empiezan 17, 18 años, cuando ya empiezan a tomar decisiones que muchas veces son contrarias o muchas veces, porque aquí vemos a un padre que los mandaba a santificarlos, pero luego es un padre que ya sabe que se crecieron y que ya no puede imponer su voluntad ni hacer nada. Entonces es un padre que se propone orar por ellos porque pues sabe que ya se le salieron de las manos, si me hago entender. ¿Y qué hizo? Primero los mandaba a santificar, pero después oraba por ellos. Y yo creo que nosotros tenemos que pelear por nuestros hijos mediante la oración. Sí, señor. Yo creo que ese es uno de los temas importantes. Primero, ser ejemplo de espiritualidad, que es lo que nos muestra el libro de Job. Y segundo, pelear por nuestros hijos mediante la oración. Yo creo que no hay arma más eficaz y más poderosa que podamos nosotros hoy tener en nuestra vida que la lucha mediante la oración. Y es que la Biblia lo dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que si nosotros nos metemos con el Señor como padres, como madres, en cosas que de pronto nosotros decimos, pero ¿quién podrá ayudarme? Dios te va a poder ayudar porque esa oración que tú haces por tus hijos va a ser una oración eficaz que va a hacer que lo que tú en tus fuerzas no puedes, Dios sí lo puede hacer. Que mientras son chiquitos, mientras son pequeños, hombre, uno dice, Señor, guárdalos, bendícelos, pero cuando empiezan a crecer, cuando empiezan a entrar a high school, cuando empiezan a entrar al colegio, a la universidad, ahí es cuando más necesitan de nuestras oraciones. Sí. Ahí es cuando se van a enfrentar a un mundo pecaminoso, sí. igual que el de Job, pero por encima de la riqueza que tengamos o de la pobreza o de la situación económica o de salud, la familia está por encima. Sí. Yo creo que el libro de Job nos pone que de todas las cosas que podamos tener, riqueza, porque nos muestra a Job como un hombre rico, como un hombre prominente, como un hombre importante, pero de entre todas esas cosas importantes y prominentes, el libro de Job tiene una función y es mostrarnos a la familia como prioridad y mostrarnos que debemos ser un ejemplo para nuestros hijos espiritualmente, pero también debemos nosotros orar y pelear por nuestros hijos, porque quizás han pecado, porque estaban en un mundo lleno de maldad. Y aunque Job era un hombre piadoso, él ya había hecho su vida, dice, quizás ellos han blasfemado. En pocas palabras, quizás se están torciendo, desviando, saliendo del camino. Y Job no llamó a regañarlos, no llamó a imponérseles, sino entendió que solo a través de la oración y del clamor podía rescatar las almas de sus hijos. Y yo creo que ahorita en el segundo bloque vamos a hablar de esta arma espiritual que es la oración. Cómo la oración influye en la vida de nuestros hijos. Ese es el tema de hoy. Cómo la oración influye en la vida de nuestros hijos. Y por qué es tan importante volvernos intercesores. Ana dice, por este niño oraba y Dios me dio lo que le pedía. Amén. Y yo creo que, aunque ya no sean niños, debemos de seguir orando por los hijos, por los niños, porque por este niño oraba y Dios me dio lo que pedía. Así que, bueno, yo quiero que ustedes hoy
entiendan la importancia de orar, de clamar, no solo de esas oraciones sencillas, Señor bendice a mi hijo, sino de esas oraciones profundas, de saber que el alma de nuestros hijos, el diablo le tiene unas ganas y sabe sus debilidades. Y las conoce tan bien como tú y yo. Y está como león rugiente mirando a quién devorar. Entonces, pensemos si estamos siendo de testimonio espiritual para ellos, pero también qué tanto oramos y clamamos por ellos. Porque hay momentos en los cuales solo la oración y el clamor, pues ya están grandes. Sí. Ya ellos verán y tomarán decisiones en la vida. Pero qué duro es que las decisiones les afecten su propia vida. Para un padre yo creo que eso es detrimental. Saber que su hijo tomó una mala decisión, saber que tomó las drogas como camino a la libertad, que tomó la fornicación como un camino a la libertad, porque ellos piensan que eso es ser libre, las malas amistades. Y ahí es donde los padres se frustran. Y yo no veo un Job frustrado, no. Veo un Job entregado a la oración y a la búsqueda de Dios por sus hijos. Y yo creo que ese es un grandioso ejemplo. Amén. Que hoy debemos de tomar de él para nuestros hijos. Así que no se aparten, ya volvemos. Y en este último minuto que me resta, quiero invitarlos a nuestra nueva locación. ¿Dónde? En la 12301 Magnolia Street en Garden Grove, California. El zip code es el 92841. Nosotros tenemos la mitad de un campus de una iglesia luterana, donde tenemos la capacidad de la escuela bíblica, de todas las cosas, para que usted pueda venir, parqueaderos amplios, y tenemos el auditorio, uno de ellos para capacidad de 400 personas y el otro para 70 personas, donde hacemos los ayunos, las vigilias y lo demás. Pero aquí estamos para servirte. En la ciudad de Garden Grove, ven, visítanos, porque Dios tiene aquí algo especial para darte. El domingo veíamos cómo Dios ministraba a la gente llorando, impactada por el Espíritu Santo y de verdad teniendo un tiempo con Dios increíble. Así que yo te espero a que nos visites para que experimentes esa gloria de Dios en tu vida. Amén. No te vayas, ya volvemos. Preguntas y consejos. Ya estás aquí, quédate y no te desconectes. La mayoría de las personas piensan que sus problemas no tienen solución o están frustrados porque algo muy malo sucedió en algún nivel de sus vidas. Suelen encerrarse en su pequeño mundo y entrar en momentos de depresión y desesperación, alejándose de todos los que los rodean, a no confiar en nadie por miedo a ser juzgados y rechazados. Esto los puede llevar a hacerse daño física y emocionalmente. Piensan que nadie los comprende, se sienten solos y creen que nadie los puede ayudar. Para aquellas personas que están en un momento así, quiero decirles que en Living Word Christian Center queremos y podemos ayudarte con un consejo, con una oración o simplemente escuchándote. Pero eso sí, siempre vamos a guiarte a través de la palabra para que tú salgas adelante y puedas superar esa mala etapa de tu vida en la que te encuentras. Muchos creen que los pastores David y María Cristina o el ministerio Living Word están lejos, pero no. Estamos a solo una llamada o un mensaje de texto de distancia. Solo escríbenos, envíanos un mensaje de voz o llámanos si estás en los Estados Unidos al número 469-688-6702 y desde cualquier parte del mundo al número de WhatsApp +1 469-688-6702. Allí te escucharemos, oraremos por tu vida y te daremos el mejor consejo a través de la palabra de Dios. No estás solo. La familia Living Word Christian Center, estamos a tu lado.
preguntas y consejos. Ya estás aquí, quédate y no te desconectes. Bueno, Dios les bendiga y regresamos una vez más a este tiempo tan especial para la familia, donde estamos hablando de cómo la oración influye en la vida de nuestros hijos. Tenemos que entender es que la oración como tal fortalece nuestras relaciones, no solamente con Dios, sino con nuestros hijos. Sí, una de las cosas que he visto yo, mi esposa ora con los niños todas las noches, oramos y ella ora con ellos, y es que fortalece las relaciones. ¿Por qué las fortalece? Porque ellos le llegan a contar cosas por qué orar, dificultades, situaciones, circunstancias que pasaron durante el día. Pero mucha gente me dice, bueno, pastor, ¿qué si mi hijo ya está grande? ¿Qué si mi hijo está en las drogas? ¿Qué? Pues hay que orar por ellos. Hay que orar. Ahí es donde viene la intercesión. La intercesión es un momento en la vida donde oramos por el bien de otra persona diferente a nosotros. O sea, no somos nosotros, pero que estamos buscando el bien de esa persona. Y ahí es donde nosotros somos conscientes de que el único que lo puede hacer es Dios. Amén. Y apelamos al favor de Dios. Dice la Biblia, echando todas nuestras cargas sobre Él, que Él tendrá que Cuidado de nosotros. Y luego dice una parte en Efesios muy importante, y es echando todas nuestras ansiedades, Nuestras cargas sobre Él. Jehová. Convirtamos nuestras ansiedades en oraciones. Y ahí es donde empezamos a orar por nuestros hijos en muchas cosas, por sus amistades, Sí. por las decisiones. ¿Pero por qué? Porque la oración abre el mundo espiritual. Y es algo que yo he venido y le predicaba yo a los hermanos de la iglesia. Y le decía que si uno quiere entender el mundo espiritual, uno tiene que leer la Biblia. O sea, el mundo espiritual no se entiende de otra manera, sino por medio de la palabra de Dios. Pero para entrar al mundo espiritual, uno tiene que orar. La oración nos abre un mundo espiritual, el mundo espiritual. Eso es algo que no hace la alabanza. La alabanza trae el mundo espiritual, crea un ambiente espiritual. Por eso es que a Salomón le tocaban, A Saúl. a Saúl le tocaban y el espíritu Malo se iba. Porque la adoración trae el mundo espiritual. Pero la oración nos entra al mundo espiritual y la palabra nos ayuda a entender el mundo espiritual. Cuando nosotros aprendemos eso, pues aprendemos de que si yo quiero traer la presencia del Señor, hay que adorar, hay que alabar. Pero si quiero entrar en el mundo espiritual, tengo que orar. Y si quiero entender el mundo espiritual, Tengo que leer la palabra. tengo que aprender de la Biblia, porque es la que me explica cómo es el mundo espiritual. Entonces, por eso es que la adoración es tan poderosa. Y cuando uno adora, las cosas cambian. Pero cuando uno ora, uno se entra al mundo espiritual, es donde reprendemos demonios. A los demonios no se pueden reprender en la carne, sino tocan el espíritu. Pero ya para yo poder entrar en ese mundo, tengo que hacerlo mediante la oración. Entonces, por eso es que cuando nosotros hablamos de demonios, hablamos de principados, de potestades, primero tengo que entenderlo por medio de la palabra. Pues yo no los puedo reprender en la carne, yo no puedo cogerlos a puños, a ver dónde es que están y venga y los agarro. No, yo tengo que hacerlo mediante la oración. Y por eso un padre que ora es un padre que ha entendido que sus armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces ahí es donde yo entro al mundo espiritual a rescatar el alma de mi hijo. Uno no rescata la vida sin antes rescatar el alma. Primero uno rescata el alma y la vida es salva. Amén. Uno no salva la vida y luego el alma. No. Uno va por el alma y luego el alma, porque por eso dice la Biblia, en el alma están las decisiones, en el alma, sí me voy a entender. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno rescata el alma de esa persona. Y una persona que ha sido rescatada su alma, cambia su vida.
Pero yo no puedo cambiar la vida y tener mi alma en el infierno. Mi alma es salva y por cuanto mi alma es salva, mi vida es cambiada. Así es. Cambia mi patrón de vida, de cómo yo vivo. Entonces, por eso es que a los hijos hay que rescatarlos es en oración, hay que ir por el alma de ellos, hay que pelearlo en el mundo espiritual. Entonces, cuando usted ora, usted se mete en el mundo espiritual a pelear contra los demonios que están afectando su vida y ahí es donde que están echando a perder su alma y ahí es donde usted empieza a combatir esos demonios de sexo ilícito, de fornicación, de drogadicción, de bueno. Infinidad de cosas. Yo creo que lo que tú estás diciendo es supremamente importante porque hoy muchos padres están tratando de llevar una lucha espiritual en su carne. ¿Cómo así, pastora? Claro, porque están tratando de que sus hijos cambien, de que sus hijos sean transformados, pero lo están haciendo en la carne. Entonces, por eso es que pelean, por eso es que discuten, por eso es que, mejor dicho, a veces se tratan súper mal. Hay ruptura en el hogar, hay ruptura en la familia, porque precisamente estamos tratando de llevar una lucha que debería ser espiritual, pero la estamos llevando en nuestra carne y así no lo vamos a poder hacer. Entonces, ahí me encanta lo que tú dijiste, porque de verdad, cuando oramos, mire que Dios le trae un entendimiento, uno empieza a comprender las cosas y por eso ya uno no pelea con ellos, sino que empieza a usar de la sabiduría que Dios le ha dado para poder llevar esta batalla. Es algo bien curioso, interesante, poder ver cómo Jesús despoja a los principados y potestades y los expone públicamente. Porque dice la Biblia que cuando vino a suceder la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, dice que su cuerpo quedó sepultado, pero que Él viajó a lo profundo de la tierra. Quiere decir que su cuerpo estaba acá. Lo que viajó fue su espíritu, ¿sí me va a entender? O sea, el cuerpo quedó acá. Él entró en el mundo espiritual, al infierno mismo, a despojar a los demonios. Eso es lo que se hace en la oración. El cuerpo queda acá, pero en nuestro espíritu nosotros estamos librando una batalla y estamos despojando a los demonios. Sí, y la palabra despojar es quitarles de. Sí, quiere decir que ellos tienen el poder, tienen la posesión de algo. Y ahí es donde nosotros empezamos a quitarles la posesión que tienen sobre nuestros hijos, sobre su mente, sobre su corazón. Y ahí es donde los padres no entienden la importancia de la oración sobre los hijos. Y entonces ellos tratan de castigarlos, de corregirlos y se dan cuenta de que nada de eso tiene efecto. En que entre más los corrigen, en que entre más los castigan, peor se te ponen. Más rebeldes, más desobedientes en su problema. Pero cuando usted entiende el mundo espiritual, tiene esa conciencia espiritual, usted hace como Cristo. Cristo dejó su cuerpo acá. Quiere decir que la batalla contra el diablo no la llevó en el cuerpo, la llevó en su espíritu, la llevó siendo Dios en el ámbito espiritual y empezó a quitarle lo que el diablo tenía. Y dice que lo hizo públicamente. Quiere decir que, dice la Biblia, y Jesús despojó a los principados, a las autoridades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Entonces, ¿qué pasa? A nosotros nos toca como padres empezar a hacer eso y despojar al diablo de la autoridad, del dominio o del gobierno que tienen sobre nuestros hijos, sobre nuestro esposo, esposa y sobre nuestra familia. Es correcto, y yo creo que esto es algo que nosotros cuando empezamos a orar, tenemos de verdad esa capacidad de poder ver las cosas que antes no veíamos. Y es que cuando nosotros oramos, es como si nos pusiéramos otras gafas. Le voy a poner este ejemplo. Cuando nosotros oramos, es como si tuviésemos, no sé, unas gafas de color rojo. Y resulta que cuando oramos, nos ponemos las gafas de pronto de color transparente y empezamos a ver todo tal cual como es. Si nos ponemos las gafas de color rojo, nos vamos a dar cuenta que todo se va a ver rojo, que lo que de pronto es medio naranja se va a ver café y todo va a estar distorsionado. Pero cuando nosotros nos ponemos las gafas transparentes, que es la oración, vamos a empezar a ver todo con los colores tal cual como es. Y eso es lo lindo cuando nosotros de verdad nos metemos con el Señor, de poder ver las cosas como son, de poder ver lo que hay en ese hijo, en esa hija, en ese esposo, en esa esposa. ¿Qué es lo que está de pronto atormentándole? ¿Qué es lo que lo está llevando a ser rebelde? ¿Qué es lo que lo está llevando a ser grosero? ¿Qué es lo que está llevando
al esposo, a la esposa, a tener ese comportamiento. Y cuando nosotros nos metemos de verdad con el Señor y de verdad tenemos esa oración, como bien lo dice la palabra, la oración eficaz del justo puede mucho, nos vamos a empezar a dar cuenta que las cosas de pronto no eran como creíamos, no era como de pronto pensábamos, no era como de pronto nos imaginábamos, sino que Dios nos empieza a mostrar todo tal cual es, porque eso es lo lindo de la oración, que Dios nos empieza a revelar. También a que se nos caigan muchas veces las de pronto escamas de nuestros ojos que no nos permitían ver claramente la situación, que no nos permitían ver claramente la condición también, porque hay padres que son ciegos, lastimosamente están en su carne y espiritualmente están ciegos y resulta que no se dan cuenta de la condición de sus hijos, que de pronto están siendo atormentados, de pronto les están haciendo bullying en el colegio, que de pronto los están humillando, que de pronto está pasando algo y que ahí es donde cuando nosotros nos metemos con el Señor y comenzamos a orar, Dios comienza a abrir nuestros ojos, abrir nuestro entendimiento, empezar a entender muchas veces a nuestros hijos. Hay algo que en el mundo dicen que las madres tienen un sexto sentido, pero yo creo que esto es algo que cuando de verdad las madres, los padres se meten con el Señor, Dios empieza a dar esas cosas que humanamente de pronto no podemos percibir, pero espiritualmente sí podemos empezar a saber, a entender y a conocer qué es lo que está pasando en todos y cada uno de ellos, porque Dios es el que conoce la mente y el corazón de todos. Entonces, por eso es tan importante empezar a interceder, entrarnos a ese mundo espiritual. Hay un versículo que siempre me llama mucho la atención, es pelea la buena batalla, echa mano a la vida eterna. Y es que necesitamos echarle mano, entregar nuestros hijos al Señor, porque en el colegio, en el high school, cuánto no se ve, hermano, y cuántos demonios no habrán, hermano, y usted bien no puede estar con él en la carne, pero sí puede protegerlo en el espíritu, sí. y usar de esa protección, ese cerco, ese vallado. Entonces, por eso, orar por nuestros hijos debe ser un deber. Cuando ya usted no puede hacer nada en la voluntad de ellos, la oración yo creo que es una de las cosas que Job nos enseña que él hizo, que él hizo por sus hijos y que muchas veces va a ser duro, va a ser difícil, pero es un deber. Es un deber que debemos de tener todos nosotros para con nuestros hijos. Y por eso la pregunta que yo les hago hoy a muchos padres es, ¿ustedes son intercesores de sus hijos? O sea, son no solo Dios mío, bendícelo. Así es. Sino estamos orando por las decisiones que toman, porque es que el diablo sí lo está haciendo. Sí, o sea, entiéndalo que si usted no lo está haciendo, el diablo lo está haciendo, pero alguien lo está haciendo en este momento. Y si no es usted, siempre pregúntese, ¿quién más lo está haciendo? Porque alguien sí está luchando por el alma de sus hijos. Y si usted no es el que está luchando, entonces es el diablo el que sí lo está haciendo. Pero alguien lo está haciendo. Así es. Entonces ahí es donde usted viene y dice, bueno, Señor, tengo que volverme en un intercesor, en un guardián. Porque por si el intercesor, cuando nosotros lo miramos, es aquel que suplica o pide por el favor de otra persona. Y qué lindo que el que pide a Dios por el favor de sus hijos no sea un fulano, sino sea sus mismos padres, quienes uno, pues lo concibieron, y dos, quienes están al cuidado de él, quienes están al cuidado de ella, sean los que interceden y oran por ellos. Y mire que hay algo muy lindo en Filipenses capítulo número 4, en el versículo número 6, porque a veces los padres cometemos y muchas veces lo cometimos, pero aquí Dios nos dice que no tenemos por qué cometerlo más. Y es que muchas veces nosotros nos afanamos y estamos en nuestra carne preocupados y qué vamos a hacer. Y entonces es donde muchas veces tratan de meter a los muchachos, mantenerlos ocupados, como dicen. Entonces en una actividad, en otra actividad, en otra, para que no pase. Y resulta que cuando la Biblia nos enseña en Filipenses 4:6, nos dice, por nada estéis afanosos. Mira, descansa en el Señor, aprende, como bien lo decía mi esposa hace un momentico, nosotros no vamos a poder estar con ellos todo el tiempo, pero Dios sí lo va a poder hacer. Y algo antes de que leas, porque me parece interesante lo que tú dices y dijiste que no quiero dejar pasar acerca de la protección, es que muchos dicen, había una oración por ahí en la católica,
que decía, angelito de mi guarda, Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Pero lo curioso es que la Biblia afirma de que los que oran tienen protección angelical. O sea, eso no lo hemos visto y no se le ha hecho énfasis. O sea, una persona que ora, ángeles le guardan porque está en ese mundo espiritual. Quiere decir que usted cuando ora por sus hijos, usted está enviando ángeles. Sí. Y esos son los que están peleando y enfrentándose contra las huestes espirituales allá en el colegio, Así allá en la es. universidad, allá donde estén. Entonces, tú mencionabas eso de la protección y yo dije, por eso tenemos que orar y que hayan ángeles alrededor, guardando y peleando Así esa es. batalla espiritual que nuestros hijos no ven, pero que luchan y que viven a diario en su vida. Así es, y por eso dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Mire que lo dice en toda oración y ruego, con acción de gracias. Qué importante que nosotros podamos tener esto presente en nuestras vidas, y es que si hay algo que nos está preocupando, qué mejor que poderlo presentar delante del que conoce a nuestros hijos por dentro, por fuera, en la calle, en la casa, lo que hacen a la luz y al oculto, y de verdad poderle decir, Señor, mira, esta es mi preocupación, lo mismo con tu esposo, con tu esposa. Dios es el que endereza, Dios es el que hace y Dios es el que conoce todas las cosas. Por eso lo importante de verdad de ser hombres y mujeres de oración, y es que lastimosamente hoy la gente tiene poco la oración. Ay, es que la oración, qué pereza, ay, es que orar, y lo ven como una carga, lo ven como algo que es pesado, lo ven como algo que, ay, que da de, y Dios mío, como esgrima hacer, y resulta que no saben la bendición tan enorme que es la oración, comenzando primero porque la oración es nuestro diálogo con el Señor, es nuestra comunicación con Dios. Cuando oramos nosotros nos estamos comunicando con el Padre, estamos teniendo una relación con Él, pero qué lindo que también entendamos, como lo decía mi esposo, que la oración es lo que abre al campo espiritual y nos permite introducirnos para que nosotros podamos ser esas herramientas también, esos instrumentos en las manos de Dios para poder libertar a nuestros hijos, para poder libertar a esos seres que nosotros amamos, que como madres, en mi caso, concebimos, o más bien parimos, como dicen muchos, o dimos a luz, y los padres concibieron. O sea, qué lindo que nosotros podamos tener esto en cuenta y lo podamos llevar a cabo para poder, de verdad, tener bendición, tener salvación, tener ayuda, tener socorro en nuestra vida. Y yo creo que esto es algo que todos y cada uno de nosotros debemos tener. Y hay algo que también les quiero hablar y que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo número 145, en el versículo número 8, porque dice de la siguiente manera, Salmos, capítulo número 145, en el versículo número 18, dice de la siguiente manera, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Yo creo que esta es la segunda cosa que nosotros debemos de mirar en la oración, y es que no es solo es orar por orar, no solo es llegar y Señor, gracias y ya. No, dice la palabra que Jehová está cercano a todos los que le invocan, pero escúchelo bien, dice la palabra a todos los que le invocan de veras. Quiere decir que Dios no está esperando una oración de, ay, Señor, guárdalos, y ya, como estaba diciendo mi esposo ahorita hace un momento. No, esta es una oración donde nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestra vida, que nuestro ser, nuestra alma, tienen que estar de verdad metidos allí. Es como cuando, y le voy a poner el ejemplo, yo no sé si alguno de ustedes ha ido a un partido de fútbol o algo que a ustedes les apasione, que les guste ir, y resulta que cuando ustedes están allá, yo le aseguro que si usted en medio de un partido de fútbol lo llaman, yo le aseguro que usted no se, ay, la llaman, no, usted la deja en espera y usted se pone, mejor dicho, la camiseta y hace barra y hace, mejor dicho, de todo. Recuerdo que hace unos meses atrás estábamos en un partido de Colombia,
ahora sí no me acuerdo contra quién en este momento, pero nos fuimos. Yo nunca recuerdo haber estado de pronto en un partido de fútbol en vivo y en directo, y nos fuimos con mi esposo, nos fuimos con mis hijos, y wow, qué emoción, porque todo el mundo que hacía la ola, que gritaba Colombia, mejor dicho, cuando nos tocó nuestro equipo que estaba acá y que tiraban de pronto la pelota y ¡ay, no hacía, no, que no la metan! Y de verdad uno se mete en el cuento. Lo mismo pasa en la oración. En la oración tenemos que aprendernos a meter en espíritu y en verdad. De verdad ser esas personas que entregamos nuestra alma, que entregamos nuestro corazón, que entregamos nuestra mente, que entregamos absolutamente todo al Señor. ¿Por qué? Porque ahí es donde dice la palabra que cercano está Jehová y Dios va a hacer la obra. Mira, Dios se va a mover, Dios te va a conceder, porque la Biblia dice que Dios concede los deseos, los anhelos de nuestro corazón, pero no lo va a hacer si dice la palabra, si tú no lo estás invocando de veras. Dios te conoce, Dios sabe tú cómo eres, Dios sabe lo que hay en ti, Dios sabe si lo estás haciendo de corazón o no de corazón. Hay personas que oran para que los vean, que oran de pronto para calmar conciencia, que oran de pronto o interceden como para decir, bueno, oré por ellos. No, cuando nosotros oramos, tenemos que hacerlo con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas para poder tener la bendición de Dios. Entonces, con esto los queremos dejar en esta hora. ¿Por qué? Porque es necesario orar. Claro, es supremamente importante, pero la Biblia dice que cuando lo hagamos de veras, no lo hagamos de mentiras, no lo hagamos porque nos toca, no lo hagamos por compromiso, porque si tú lo haces de esa manera, Dios no va a escuchar tu oración. Y por más que hay gente que 1 hora o 15 o 20, no importa el tiempo que sea, pero lo haces porque te toca hacerlo, Dios nunca te va a responder. Y esto es una responsabilidad enorme que nosotros debemos tener en nuestra vida. Así que hoy los queríamos dejar con este pensamiento tan importante que debe estar en nuestras vidas, y vamos a orar para que Dios se pueda glorificar y nos pueda ayudar a cumplir esta preciosa palabra. Padre que estás en los cielos, en esta hora yo te doy gracias, Dios mío. Gracias porque tú nos enseñas, Padre, la importancia, Padre, de orar por nuestra casa, por nuestra familia. Señor, gracias porque tú nos enseñas a ser ejemplo. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, Señor, lo importante de la oración, pero también nos enseñas, Señor, que si nosotros, Padre, no lo hacemos de corazón y no lo hacemos de veras, Padre, la oración no va a servir para nada, porque tu palabra lo dice, que tú estás cercano a todos los que te invocan, pero a todos los que te invocan de veras. Ayúdanos a todos a ser reales contigo, a ser sinceros contigo. Ayúdanos, Señor, a hacer cada día, Padre, nuestra oración con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas para poderte agradar a ti como tú deseas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, y queremos invitarlos a todos, ¿a dónde, mi vida? A la 12301 Magnolia Street, Garden Grove, California, zip code 92841. Venga y visite nuestro nuevo campus. Nos estamos reuniendo, viendo la gloria de Dios, y esperamos que este y todos los domingos nos puedas visitar aquí en la ciudad de Garden Grove, California. Bendiciones. Sabemos que todas tus preguntas obtuvieron respuesta a través de las Escrituras. No olvides seguir enviando más preguntas y no te quedes con la duda. Conéctate a nuestro culto de mañana a través de nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Pastor David Gómez Sánchez, en YouTube como Pastor David Gómez y en Instagram como PS_David Gómez.